Hoy vamos a hablar un poquitito de dos elementos importantes que llegamos un poquito tarde, pero vamos a tratar de cubrirlos. Uno, quiero hablar de la historia, por supuesto, de la historia de Jacob encontrando los problemas de él con sus hijos. Quiero contarles un comentario muy lindo, primero de Rashi. La parashá empieza con una palabra, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Jacob residió en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán. Aquí vemos un punto importante. Jacob reanuda su participación en la tierra de Israel. Así como Abraham empezó la historia del pueblo de Israel porque estamos conectados con la tierra de Israel. Dios, la primera ley que le dice a Abraham, va a la tierra de Israel, ahí tienes que vivir. Así empieza la historia del pueblo judío, en la tierra de Israel. Y vemos acá como Jacob continúa esa historia. Entonces, una vez que ya se ha vuelto del exilio, vuelto de la casa de Labán, viene a la tierra de Israel. Por eso la tierra de Israel. Pero quiero comentarles que ahora viene toda la historia de Jacob, de sus hijos, de Yosef, de cómo van a ir a Egipto al final, que es el principio de la esclavitud. Y es una historia muy larga, con muchos detalles. Y Rashi comenta, qué interesante, dice él, la Torá cuenta en forma muy breve y casi insignificante la historia de otras personas, de otros pueblos y sus generaciones. Esab, estos son los hijos de Esab, ya está. Noah, se acabó. Pero cuando viene la historia de Abraham y de Isaac y de Jacob, lo cuenta en muchos detalles. ¿Por qué? Para demostrarnos que es lo que cuando una persona habla de alguien importante, le toma tiempo. Lo habla con detalle, con lujo de detalles. Cuando una persona quiere a alguien, si tú tienes dos personas, una que no es tan importante y otra que es muy importante, la que más no es importante hablarás un minuto de ella, pero la que es importante, a la que quieres, vas a pasar mucho tiempo hablando de ella, de todos los detalles. Como dice el Midrash, como una persona que está mirando, buscando arena. Los granos de arena son muchos, pero cuando encuentra una perla, ahí, o un diamante, ahí aprecia, empieza a mirarla bien. Entonces, lo mismo con todos los pueblos, Dios lo mira así como las granos de arena, pero cuando voy al pueblo de Israel, al Abraham, a Isaac y a Jacob, ahí se pasa mucho tiempo. Quiero comentarles lo que dice el rabino Cook con respecto a este pasuk. Y dicen algo que es muy importante que lo reconozcamos. Él dice, aquí vemos la importancia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que saber que es importante para Hashem. Por eso que Hashem no pasa tanto tiempo contando de nosotros. Por eso que el pueblo de Israel tiene que saber que es importante. El pueblo de Israel sabe que es importante. Y cuando piensa que no es importante, olvida su misión, olvida tu rol en el mundo, su trabajo que tiene que hacer. Esta parashá, como ustedes saben, habla de Yosef. La Torah dice, Yosef le contaba al padre las cosas malas que hacían los hermanos. Pero Israel quería de todos modos a Yosef, más de todos sus hijos. Y le hizo esta túnica de colores, Ketonet Pasim. Y por eso los hermanos le tenían envidia. Y después nos cuenta
que le dijo una túnica de lana fina. Y los hermanos lo odiaron a él. Y después soñó Yosef un sueño y le contó a sus hermanos. Y les dijo, oigan, este sueño que soñé. Estábamos todos atando a gavillas en medio del campo, cuando aquí se levantó mi gavilla y también se quedó erguida. Y todas las gavillas de ustedes se inclinaron ante mi gavilla. Es lógico lo que dice el sueño, ¿no? Ustedes yo voy a ser lo más importante, ustedes van a postrarse delante de mí. Los hermanos dicen, ¿qué? ¿Acaso sabrás de reinar sobre nosotros? Y entonces empezaron a seguir odiándolo. Y soñó muchos sueños. Y un día, los hermanos se fueron a apacentar al rebaño de su padre en Shechem. Y le dijo Israel a Yosef, ¿acaso tus hermanos no están apacentando en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Y le dijo, heme aquí, estoy dispuesto. La palabra estoy dispuesto aparece siempre cuando haces algo importante que es difícil para hacer. Ineni, en hebreo, heme aquí. Quiere decir que de alguna forma Yosef entendió que esto no era una cosa fácil, porque estaba él solo, yendo muy lejos, donde estaban los hermanos que lo odiaban, y el peligro que lo iban a matar, que lo iban a pegar, era muy grande. Pero sin embargo, él respetó el deseo de su padre, y él dijo, heme aquí. Y dice, lo envió desde las profundidades de Hebrón y llegó a Shechem. Esta palabra, un poquito más adelante, esta palabra de las profundidades de Shechem, les preocupa mucho a los rabinos. ¿Qué quiere decir la palabra de las profundidades de Shechem? Como dicen los rabinos, de Hebrón, perdón, de las profundidades de Hebrón. Hebrón no es un valle, no es algo bajo. Al contrario, Hebrón es una de las partes más altas de Israel. Más alto que Jerusalén. Es un monte. ¿Por qué dice las profundidades? La palabra en hebreo es emek. Emek quiere decir del valle. El valle es una cosa más baja que las montañas. Esa palabra no corresponde a Hebrón. Ahora vamos a entender qué quiere decir la Torah con todo esto. Ahora, nosotros sabemos la historia. Hablemos un poquitito. En primer lugar, Yosef va a Shechem, a la ciudad de Shechem, pero no termina en Shechem. Sabemos que él al final, ¿dónde termina? En Egipto. Ustedes han pasado algunas veces que ustedes van a un lugar, piensan que van a un lugar y no saben dónde van a terminar. Mi padre contaba la historia siempre de aquel hombre que lo arrestaron en la ciudad, porque el policía le preguntó, ¿dónde va usted, señor? Le dijo, no sé dónde voy a ir. Dice, ¿cómo no sabe? Dígame, si no, lo voy a poner en la cárcel. Lo ponen en la cárcel, van después al juez al día siguiente, el juez le dice, ¿usted para dónde iba? Dice, yo no sé. ¿Cómo no sé? Tiene que decir dónde iba. Dice, señor, yo no sabía dónde estaba yendo. Estaba yendo para la sinagoga, pero cuando me preguntaban dónde iba a ir, no sabía dónde iba a terminar. Yo sabía que iba a estar arrestado en la cárcel, que iba a estar delante de usted. Esto no lo sabía. El juez dice, tiene razón usted. Y lo liberó. A veces uno no sabe dónde va a terminar. Nosotros tenemos a veces un poder limitado de la capacidad que tenemos de hacer los resultados que queremos. Una persona no tiene que creer que todo está en nuestras manos. A veces uno hace un trabajo y no camina. Y no sabemos por qué no camina. Hay un obstáculo que lo está parando. O algún plan divino que lo está llevando a otro lado. Esa es la historia de Yosef. Yosef tenía que terminar en Egipto. Él no sabía, ni él ni el padre sabían dónde iba a terminar. El padre lo mandó a Shechem porque era el principio del exilio a Egipto. ¿Y por qué el exilio?
Porque así le había prometido a Dios a Abraham. Tu pueblo será esclavizado en Egipto. ¿Y cómo van a ser esclavizados? Tienen que ir a Egipto. Tienen que estar en Egipto. No iban a esclavizar en Israel. Nosotros sabemos que a veces, a unos esfuerzos nuestros, no crean necesariamente los resultados que queremos. Al contrario, a veces lo que hacemos crea resultados opuestos a lo que queremos. Y hay dos modos de encontrar, de entender por qué nos pasa esto. ¿Por qué no siempre llegamos a la destinación que habíamos planeado? Estamos planeando algo y no llegamos ahí. Y hacemos algo que no sabía dónde íbamos a ir y llegamos a un lugar, ni sabíamos que íbamos a llegar a ese lugar. ¿Por qué es esto? Hay dos explicaciones. Una es la explicación de la persona atea, que cree que hay lo que se llama el azar, ¿no? Como dicen en inglés, fate. Fate viene de la palabra fatalismo. Fatalismo en latín quiere decir digamos, esta suerte que es ciega, que nos lleva a cualquier lado que ni sabemos por qué pasa. Y que uno tiene que aceptarlo. Es como un poder sin inteligencia que nos mueve de un lado para otro. Esto es la persona que siente así, muchas veces es lo que lee los horóscopos, o tarot cards, o cualquier cosa, o brujería, porque creen que de alguna forma hay algo misterioso en el mundo que no lo saben de qué es, que ellos creen que pueden controlarlo con alguna forma. Pero lo importante es que no hay ningún sentido, no hay ninguna inteligencia. Nos pasa algo porque así pasa. Es la mala suerte, como decimos nosotros. Esta es la explicación de los ateos, de los paganos. La explicación del judaísmo es muy diferente. La palabra en hebreo se llama hashgacha. Hashgacha quiere decir supervisión en hebreo. Hashgacha. Así como hay una hashgacha para kashrut, cuando una comida o una cocina o un producto es kasher, decimos tiene la hashgacha, la supervisión de tal y tal rabino o de tal y tal organización. Hashgacha quiere decir que Dios controla todo, como el supervisor de una compañía. Y todo lo que pasa porque Él lo ha organizado. Entonces ahora, en realidad, ustedes vamos a ver cómo la historia es una historia donde hay muchos misterios. Dios crea en cada elemento que no parece lógico, no parece relacionado uno con el otro, pero al final todo termina como Dios quiere. Empecemos por el principio. En primer lugar, vemos que Jacob lo manda a Yosef, a los hermanos. ¿Por qué lo manda? Un error fatal. ¿Cómo hizo Jacob? ¿No se dio cuenta lo que iba a poder pasar? De alguna forma, Jacob tuvo una inspiración de Hashem. Tiene que mandarlo a Yosef, porque ahí va a empezar el exilio. Aunque él no sabía que iba a pasar esto. Él mismo no sabía. Pero sabía que de alguna forma tenía que mandar a Yosef. Y Dios sabía. Yosef va. Y ahí, en el medio de la historia, ocurre algo muy importante y muy misterioso. De paso, hablamos de la palabra que Él lo mandó a Yosef desde las profundidades de Hebrón. Los rabinos dicen, ¿qué quiere decir las profundidades de Hebrón? Eso quiere decir el pensamiento que estaba en Hebrón. El pensamiento oculto y profundo. ¿Qué pensamiento? El pensamiento de Abraham, que estaba enterrado en el Hebrón. Abraham era el que había recibido la profecía que el pueblo de Israel iba a estar esclavizado en Egipto. Y por eso cuando dice lo mandó de las profundidades de Hebrón, lo mandó con la idea, que ni él mismo, inconsciente de él, que de alguna forma estaba empezando la realización de la profecía. Y ahí notamos una historia que parece muy rara. La Torá nunca cuenta historias que no son necesarias. Él fue de un lado para otro, lo único que nos interesaba es dónde llegó. Los mandó a Shem, vio a sus hermanos, punto.
Pero la Torah nos cuenta acá algo que parece superfluo. Un hombre lo encontró cuando estaba errando en el campo. Le preguntó el hombre, ¿qué buscas? Le dijo a Yosef. Y dijo, a mis hermanos busco. Dime por favor, ¿dónde están apacentando? Y dijo el hombre, han partido de aquí, pues oí que decían, vayamos a Dotán. Entonces fue Yosef a sus hermanos y los encontró en Dotán. Estos 3 versículos son muy extraños. Nunca sabemos que encontró, no sabía dónde ir, para dónde ir, dónde caminar. Eso no es importante para la historia. Lo importante es que llegó ahí. ¿Por qué nos cuenta? Alguien lo encontró. La palabra el hombre en hebreo, ish, aparece también cuando Jacob se pelea con un hombre. La palabra también ahí es ish. Ish quiere decir un ángel o puede ser una persona, no un ángel con alas, una persona regular, humana, que Dios le dio una función, llevarlo a Yosef al lugar de sus hermanos. Dicen los rabinos, este señor era Gabriel. El Gabriel que sabía, o era una persona, quizá podemos pensar que no era Gabriel mismo, era un ser humano que tenía la inspiración de Gabriel. Le entró en la cabeza a él preguntarle. Gabriel lo ordenó a él. Vio una persona perdida y dijo, ¿dónde vas? Ah, yo los vi escuchando para ahí, va para ahí el lugar. Si no hubiera sido por esta persona, Yosef no lo hubiera encontrado, los hermanos. Entonces, es posible que esta persona misma, una persona normal, fue a su casa pensando, qué lindo, hoy ayudé a fulano, a una persona desconocida, lo ayudé a encontrar su camino. Tan contento. No sabía que él había sido partícipe del plan divino. Hablamos, creo, en una situación anterior, como muchas veces hay actos que influyen a ciertas situaciones que no podemos creer cómo este acto es tan importante. No saben por qué. Piensen ustedes a veces, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasó en un momento que de pronto estamos en este momento? Esto es lo que hace Hashem, creando patrones, modelos. Él tiene el plan de dónde va a ir y todo va que nadie entiende por qué pasa. Entonces veamos aquí. Yosef, el más lindo, el más inteligente, también el más arrogante. Podía ser humilde, pero no. Yosef, él quiso, Señor, yo voy a ser grande. Los hermanos, por supuesto, lo odiaban, porque si lo querían, la historia no podría seguir así, ¿no es cierto? Entonces, Jacob hizo el error de preferir a un hijo sobre los otros. De paso, los rabinos dicen que eso no se debe hacer. Cuando tiene 2 hijos, 3 hijos, no muestre favoritismo uno con el otro, porque eso hace mucho mal. Y Jacob hizo el error. A él le dio la túnica, a los otros no. Es como, él estaba creando la situación de odio. Entre Yosef y Jacob, los dos, crearon una situación horrible. Después viene la historia que ellos se van muy lejos y ahora el padre los manda a un lugar de peligro. Inconcebible. En el medio de la historia viene este señor, el hombre, que es el misterioso hombre, que es un ángel, que lo lleva a Yosef donde debe ir, porque él es parte, como el conde Esterhazy, es parte de la llave del proceso. Como le dije otras veces, recuerden ustedes, ¿cuál fue la llave que los trajo a ustedes a un cierto lugar? ¿Cuál fue ese momento? Descubrir dónde empezó ese proceso, cómo empezó todo y cómo de una forma que parecía accidental, pero Dios lo había pensado, era parte del plan divino. Ahora vemos cómo el plan divino se realiza.
Es interesante cómo cuando los hermanos lo ven a, a Yosef, de paso, un punto importante, ¿por qué lo odian a Yosef? Y al final él decide matarlo. ¿Cómo pueden hacer una cosa así? Gente que era tan sabia, tan buena, parte del pueblo de Israel. Los rabinos explican que ellos tenían razón porque Yosef era un peligro para su vida y su parte del pueblo de Israel. Porque ellos sabían que cuando Abraham tuvo 2 hijos, un hijo fue separado. Cuando Isaac tuvo 2 hijos, un hijo fue separado. Ahora Jacob tiene 12 hijos, puede ser que los 11 iban a estar separados, no iban a ser parte del pueblo de Israel. Así como Esav. Y de alguna forma, eso es lo que ellos creían que Yosef estaba pensando. Ustedes no son nada comparado conmigo. Yo soy el único judío. Soy el único parte de Israel. Ustedes van a dejar como Esav, como Ismael. Ellos dijeron, él nos está matando. Esto es un criminal. El que quiere matar a una persona, hay que defenderse. Y entonces por eso lo quieren eliminarlo a Yosef. Fue una decisión trágica, pero por supuesto, como hemos dicho, todo está parado por Dios para que él vaya a Egipto. Y la historia es muy linda, como Reubén dice, no lo maten, pónganlo en el pozo. Y ahí va a haber víbora, lo que sea, lo van a matar solo. Y él pensaba, después lo iba a salvar. Después dijeron, no, vamos a venderlo a los ismaelitas, para que de ese modo, porque si va a quedar ahí, va a seguir llorando, gritando, él lo va a encontrar. Entonces lo venden a los egipcios, a la gente que va a Egipto. Y ahí empieza el exilio. Mire cómo todo perfectamente organizado. Dios arregló todo. Pero quiero contarles que la historia aquí cuenta como cuando ellos llegan, él llega a verlos. Después la Torá dice, escuchó Rubén y lo salvó de sus manos. Y dijo, no lo matemos. Y la Torá dice, él lo salvó. Y después vienen los ismaelitas y lo llevan a Egipto. Y cuando llega Yosef a verlo, a los hermanos dicen, he aquí el soñador, ahí viene. Ahora matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Entonces veremos qué será de sus sueños. Un poco como riéndose de él. Vamos a matarlo, a ver cómo va a seguir todo. Los rabinos dicen que esta palabra, ahora veremos qué para casa con sus sueños, no es que ellos lo dijeron, sino la Torá lo dice. La Torá se ríe de los hermanos. Los hermanos están pensando, ellos van a hacer algo para anular los sueños. Y en realidad ellos son los que crean la realización del sueño. Ven como la acción que parece negativa es justamente lo que crea la posibilidad de llevarlo a Egipto. Miren ustedes, como precisamente, eso parte de lo que dije al principio, a veces hay actos que nosotros hacemos que creemos que van a crear un resultado, queda un resultado opuesto. Los hermanos creyeron que lo vendieron a Egipto, terminaron con los sueños. En realidad fueron ellos los que estaban activando los sueños. Esto demuestra cómo Dios arregla los actos humanos de una forma misteriosa para un plan especial. Tenemos siempre que pensar que es Hashem que nos está llevando a un lugar. Y ahí, esa es la parte que tenemos que aprender. Por eso nosotros de esta historia aprendemos cómo Dios siempre usa a los seres humanos, a todos los actos humanos, para traer algún destino que Él quiere. Entonces siempre tenemos que pensar, como decimos nosotros en hebreo, y Mircea Hashem, si Dios quiere. Porque lo que vamos a hacer nosotros es lo que nosotros creamos hacer, pero no es el resultado no está en nuestras manos. Quiero terminar con este mensaje.
Todos tenemos que tener de alguna forma la confianza que hay un Dios que maneja todo, que no es un azar ciego o maligno en el mundo, que a veces pasa cosas que tenemos que controlarlas con magia, con brujerías, con tonterías. Todo lo que pasa es porque Dios lo quiere hacer. Cuando subo, porque Dios quiere que suba. Cuando baje, cuando Dios quiere que baje. Y a veces uno tiene que tener confianza, que aun cuando está bajando, debe haber una razón para este bajo. Miren ustedes la historia quizá más profunda de toda esta historia. Es la historia de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué Dios quiere mandar al pueblo tan querido de Él a ser esclavizado en Egipto? ¿Por qué no le dio la posibilidad de que sean libres, que no tuvieran ningún problema? ¿Por qué los expuso a la tortura, al sufrimiento? Todos están muy contentos en Pesa, decimos, Dios nos sacó de Egipto. Muy bien, gracias a Dios. Pero un momentito, ¿y quién nos puso en Egipto? Él mismo. ¿Por qué Dios nos pone en Egipto? ¿Por qué nos saca de nuestra libertad, de nuestra felicidad? La historia es, la libertad nace de la esclavitud, del sufrimiento. La fuerza nace de los problemas. En realidad, Egipto creó en el pueblo de Israel un sentido muy profundo del odio a la esclavitud, la repugnancia a una persona dominando a la otra. Esto es íntegro de la parte de Israel. Pues el pueblo de Israel no solamente es libre hoy en día, pero él proclama la libertad porque entiende muy bien lo que es la esclavitud. Toda persona que ha pasado por un momento difícil en su vida sabe que ese problema no lo va a tener más, porque no lo quiere tener más. Una persona que realmente ha sufrido mucho con drogas, por ejemplo, o con otros problemas, a menos que tenga un problema psicológico, sabe que esto no lo tiene que hacer. Una persona que fue violenta, por ejemplo, con su esposa y aprendió los sufrimientos que toma esto, que resultan de esto, no quiere hacerlo más. La persona más pura es aquella que ha entrado en la impureza, entendió que eso es malo y no lo quiere hacer más. El que se corrige es la persona que no va a perder otra vez. Por eso que en realidad Dios, mandándonos a Egipto, nos dio un mensaje universal. Creó un pueblo muy especial, que sin Egipto no hubiéramos sido así. Muchos pueblos que han vivido en la libertad han vuelto a la esclavitud y esclavizan a otras personas. El pueblo de Israel siempre apreció la libertad. Como hemos dicho muchas veces, y recuerden, la Torá dice, si un esclavo te escapa de su amo, nunca lo entregues a su amo otra vez. No puedes darlo. Eso es una ley que aún en Estados Unidos, hasta el siglo XIX, la pena de muerte, si una persona acogía a un esclavo y no lo daba al amo, cuando se escapaba un esclavo. La Torá ya hace 3.000 años dice claramente, si un esclavo se escapa, tienes que ayudarlo. Si le rompes un diente a un esclavo, lo saca, aunque la esclavitud lamentablemente era parte de la fábrica de la sociedad. El judaísmo no podía eliminar la esclavitud en un día. Pero miren las leyes de caridad con los esclavos. Eso solamente pueden ocurrir de un pueblo que experimentó el sufrimiento, experimentó lo que era esclavitud. Y por eso ellos no pueden ser esclavizadores más. ¿Entendieron? Por eso el pueblo de Israel, en todas sus virtudes éticas, debemos una deuda a esa experiencia tan fea, tan mala. Quizás muchas veces nosotros tenemos que pensar que a veces nos pasa algo feo en el mundo, en la vida,
y estamos muy tristes que nos pasó, pero quizá eso, lo que nos pasó, es lo que nos ha ayudado a llevar a un éxito. Muchas veces, personas que pasan a un problema en un negocio, de ese problema aprenden algo que les hace surgir para adelante, que nos hace levantar. Hay muchas historias de personas que perdieron su trabajo o fueron echados de un lugar para después ir y crear una compañía. Hay historias muy lindas de multimillonarios, de gente que no pudieron hacer un trabajo en un lado, los mandan a otro lado y en ese lado tienen un éxito tan grande. Quiere decir que todo lo que hace Hashem tenemos que confiar. Cuando estamos especialmente en momentos bajos, momentos difíciles de nuestra vida, tenemos que pensar, tenemos que confiar en Hashem, hacer lo que Él quiere, obedecer sus mandamientos, obedecer su forma de vida, su ética, su moralidad, no perder la esperanza, porque de alguna forma todo va a surgir para bien. Como dice Rabino Akiva, todo lo que hace Hashem lo hace una cosa para bien. Y pensar que hay el tejido final, Dios ya lo tiene en mano. Y nada que nos pasa es algo malo. Nada que nos pasa es malo. Porque Dios todo quiere traer para bien. Lo único malo es cuando no creemos en Hashem. Cuando creemos en la fatalidad. Cuando creemos que todo es algo malo y empezamos a ser cínicos o empezamos a ser no éticos o inmorales. Cuando perdemos la esperanza en Hashem, ahí la cosa que fue mala se hace mala porque nosotros no estamos respondiendo de la forma correcta.